Estimados participantes, soy Adolfo Carreño y les doy la bienvenida a sus cursos de logística y supply chain. En esta oportunidad vamos a continuar revisando el problema o revisando la metodología de proyección con tendencia y estacionalidad. En este caso, vamos a revisar los casos en los cuales ustedes tienen un número de periodos par. En el video pasado acordamos nosotros y dijimos que era bastante simple, bastante sencillo cuando el número de periodos dentro de una estacionalidad era un número impar porque el centro lo hallábamos de manera directa, ¿no? Pero cuando el n es par, ¿no? El problema cambia. Entonces, la intención de esta sesión es explicarles la metodología, pero en este caso vamos a usar un problema para explicarles esta metodología. El problema se llama tajo de sal y a continuación los comienzo a presentar. Muy bien, señores, vamos a revisar el caso Tajo de Sal. Para ello, vamos a comenzar a leer el enunciado del problema. La empresa Tajo de Sal produce sal de grano empleada para derretir la nieve. Muy bien, aquí en este punto nos detenemos un poco y reflexionamos de la siguiente manera. El producto, ¿cómo es el producto? El producto sirve para derretir la nieve. Claramente la nieve es un fenómeno estacional, entonces el consumo de este producto también deberá ser estacional. Entonces, en principio lo que tenemos es que este producto tiene estacionalidad, ¿no? Nada más sabemos eso. Dicha sal se vende a través de varios minoristas independientes en la montaña de Sierra Nevada. Perfecto. En el pasado, Tajo de Sal se ha apoyado en estimaciones de la demanda de una muestra de sus minoristas, pero la compañía ha observado que dichos minoristas sobreestiman sus compras y esto hace que se queden con excesos de inventario. Muy bien, entonces aquí Tajo de Sal tiene ciertos problemas de excesos de inventario debido a que cuando realiza los pronósticos de la demanda, eh, hay una sobreestimación de la demanda. Eso hace que al final del periodo, al final de la estacionalidad, se queden con exceso de stock. ¿No? Probablemente Tajué tenga que hacer dos cosas aquí, ¿no? En primer lugar, afinar su metodología de pronóstico. En este caso vamos a ver la serie de tiempo con tendencia y estacionalidad. Y de otro lado, también lo que tiene que hacer es trabajar con los minoristas para eh, implementar pronósticos colaborativos, es decir, pronósticos eh, realizados por ambos, tanto el proveedor como cliente, de la demanda del cliente, ¿no? En este caso, las empresas que venden la sal de grano. ¿Ok? Eh, lo que dice a continuación es lo siguiente. La estacionalidad de la demanda de la sal se puede ver en la siguiente figura, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que este producto tiene cierta estacionalidad, como ya lo habíamos advertido al inicio. No, tiene una demanda creciente que tiene un pic, no una cumbre en el periodo 2.1. En este caso me permito decirles lo siguiente. No, 2 está relacionado con el año. En este caso es el segundo año. Y uno, les voy a adelantar, está relacionado con el trimestre, primer trimestre. El primer trimestre en los países del norte, como por ejemplo Estados Unidos, ¿no? El primer trimestre corresponde a enero, febrero y marzo, ¿no? Entonces aquí tienen un pic de demanda en esos periodos y luego la demanda cae abruptamente y vuelve a subir. No, vuelve a subir y vuelve a caer. Y así sucesivamente. Esta es la estacionalidad del producto, ¿no? Entonces, claramente, si estamos hablando de trimestres, nosotros sabemos que en el año existen 4 trimestres, ¿no? Entonces, dicho esto, si son 4 trimestres, para nosotros calcular la demanda desestacionalizada para un periodo de periodos impar dentro de un ciclo estacional es muy sencillo, ¿no? Porque le asignamos al centro, ¿no? A uno de los periodos que corresponde a la mitad del ciclo estacional. Pero en este caso, como es un número par, el centro no queda asignado por defecto a un número específico, ¿no? O a un periodo específico. Y eso lo vamos a ver a continuación. No, en primer lugar, ustedes pueden observar que la demanda es una demanda con estacionalidad y a su vez también pueden observar que la demanda tiene una tendencia creciente, es decir, ustedes pueden ver que a lo largo del tiempo la demanda va creciendo. No, por ejemplo, el pic de la demanda en el año 2 se situó más o menos en un poco más de 30.000, un poco menos de 40.000. El pic de la demanda en el año 3 en enero, se situó claramente muy cerca de 40.000, por encima del pic anterior. Y en el cuarto año
también tiene una demanda creciente un poco mayor, ¿no? Entonces ustedes pueden también confirmar de que la demanda es claramente creciente, ¿no? Es claramente creciente. Entonces tenemos un caso de tendencia y estacionalidad. Vamos a ver qué dice el problema, que sigue a continuación. Cada ciclo en Tahoe dura 4 trimestres, ¿no? Lo que les conversaba. Y el patrón de la demanda se repite cada año. Entonces, ustedes pueden ver aquí en esta figura, pueden ver el año, el trimestre, para este caso, para este ejemplo, estamos empezando en el trimestre 2 del año uno, ¿no? Y la demanda fue de 8.000 unidades. En el trimestre 3 del año uno la demanda fue de 13.000. En el trimestre 4 del año uno la demanda fue 23.000. Y en el primer trimestre del año 2 la demanda fue de 34.000. ¿No? Entonces, aquí tienen ustedes el pic de la demanda. Perfecto. Entonces, claramente se puede ver el pic de la demanda. ¿No? Ok, sigamos avanzando. En este punto también es importante decirles que a cada uno de los trimestres le vamos a asignar un periodo T, ¿no? Un periodo T, y va a ser un correlativo que empieza por el trimestre 2, que sería el correlativo uno, y así hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Entonces tenemos 12 correlativos, ¿no? 12 correlativos. Vamos a seguir leyendo el problema. Existe también una tendencia en el crecimiento de la demanda con incrementos en las ventas, de las ventas en los últimos 3 años. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el pic del año 2, el trimestre uno es 34.000. El trimestre uno en el año 3 es 38.000, mucho más, ¿no? Y el trimestre uno del año 4, 41.000, ¿no? Entonces hay una tendencia creciente. Se le pide, ¿no? ¿Qué es lo que pide el problema? Desestacionalizar la demanda y hallar la curva de regresión lineal, estimar los factores estacionales y proyectar la demanda para el siguiente año. Para ello, vamos a empezar la desestacionalización de la demanda, pero les voy a explicar cómo funciona esto, cómo desestacionalizamos la demanda cuando tienes un ciclo estacional que tiene un número par de periodos, ¿no? Entonces empezamos así, ¿no? Tienen ustedes en este caso, por ejemplo, en este primer ejemplo, ¿no? Ustedes tienen un número de ciclos impar, ¿no? Por ejemplo, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Un número de periodos 5 y el ciclo estacional, este ciclo estacional está compuesto por 5 periodos. Claramente, quieres hallar el centro, cuando quieres hallar el centro para desestacionalizar la demanda, claramente el promedio de la demanda del primer ciclo se le asigna al periodo 3 porque está justamente en el medio. Luego tomas los siguientes valores, el siguiente juego de valores, los siguientes, en este caso 5 juegos de valores, y asignas, empezaría del 2 y terminaría el 6, y asignas a su centro, el centro estaría en 4, y así sucesivamente. No, eso sería para número de, eh, un número de periodos impar, ¿no? Para un número de periodos impar, el problema está resuelto de manera sencilla y lo hemos resuelto en la sesión o el video anterior, en el video de los arbolitos de Navidad. Pero ¿qué pasa cuando el periodo es par? Cuando el periodo es par, por ejemplo, en este caso, en el caso de Tahoe, ustedes tienen que un ciclo estacional está compuesto por 4 periodos. Entonces, si ustedes hayan el promedio de la demanda de estos 4 periodos, se lo asignarían al periodo que está en la mitad, entre el 2 y el 3, o sea, el periodo 2.5. Pero claramente ese periodo no existe, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? ¿Cómo levantamos esa limitación? Lo que hacemos es, vamos a tomar 2 ciclos estacionarios, ya no solo uno, ¿no? En este caso, vamos a tomar el primer ciclo estacional compuesto por los periodos 1, 2, 3 y 4 y vamos a tomar un segundo ciclo estacional compuesto por los periodos 2, 3, 4 y 5. Y sumamos los valores de la demanda y calculamos el promedio, que en este caso sería la suma entre 8, ¿no? Y esa demanda es estacionalizada, claramente se lo asignamos al periodo 3, ¿no? Porque para el primer ciclo cae en el 2.5, pero para el segundo ciclo ya se empuja a la derecha y cae en 3, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen un periodo par, un número par de periodos dentro del ciclo, el centro se halla como P entre 2 más 1. Por ejemplo, en el caso de Tajo de Sal, P, el número de periodos es 4. 4 entre 2 es 2 más 1, 3. ¿No? Y ese es el centro
¿no? Y ese es el centro para los dos primeros ciclos, ¿no? Para el promedio de los dos primeros ciclos, ¿no? Entonces, dicho esto, señores, ¿no? A continuación vamos a ir a nuestra hoja Excel, vamos a ir a nuestra hoja Excel, y en nuestra hoja Excel vamos a hallar la demanda desestacionalizada considerando lo que les he hablado anteriormente. Entonces, viajo a la hoja Excel, aquí está su hoja Excel, ¿no? Entonces, nuevamente tienen ustedes año 1, 2, 3, 4, trimestre, en este caso empezamos por el trimestre 2, 3, 4, el periodo le vamos a poner un correlativo, 1, 2, 3, 4, hasta el 12, ¿no? La demanda real es esta aquí, 8.000, 13.000, 23.000, esto es dato que hemos copiado, y la demanda desestacionalizada se halla como el promedio de dos ciclos, ¿no? Entonces ustedes pueden ver en azul la suma del primer ciclo, de la demanda de los periodos del primer ciclo, 8.000, 13.000, aquí no se ve el tercer número, y 34.000, más la suma de la demanda del segundo ciclo, que está en rojo, que empieza con 13.000 y termina en 10.000. Y todo eso lo dividen entre 8, porque están viendo claramente que son cuatro periodos dentro de un ciclo y están tomando dos ciclos, entonces estarían tomando 8 periodos, ¿no? Y el promedio es la suma entre 8, en este caso 19.750. Y así hacia abajo corremos la fórmula y tenemos la demanda desestacionalizada. Como en el caso de los arbolitos, nosotros no podemos hallar la demanda desestacionalizada para todos los juegos de números, claramente. ¿Por qué razón? Porque necesitamos centrar y al momento de centrar vamos a perder, en este caso, los dos primeros de arriba y en el extremo inferior los dos últimos de abajo, ¿no? Entonces, hallo la demanda desestacionalizada y es esta de aquí, ¿no? A continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es lo que les había comentado anteriormente. Ustedes pueden hallar la ecuación de regresión lineal número uno aplicando las fórmulas. Se aplican las fórmulas ya les he enseñado a aplicarlas en el caso de los arbolitos, ¿no? Si aplican la fórmula, tienen que B es 523 y A es 18.439. No, esos son sus valores de B y A. Y su curva de regresión lineal sería I es igual a, en este caso, 18.439 más la pendiente 523.8 por T. Esto es la, eh, la ecuación de la recta, ¿no? En base a estos valores. Lo que también pueden hacer, y eso es lo que vamos a hacer nosotros, es preguntarle al Excel cuál es la ecuación de regresión lineal. Aquí ya está hecha y sale, como ustedes pueden ver, los mismos valores. I es igual a 523.81 por T, ¿no? Más 18.439 y tiene un R cuadrado, un coeficiente de correlación al cuadrado de 0.9179. No, entonces es un coeficiente de correlación que se aproxima bastante a uno, por lo tanto podríamos decir que la curva se ajusta bastante bien a los datos reales de la demanda desestacionalizada. ¿Esto cómo lo llamamos? Simplemente lo llamamos de la siguiente manera. Sobramos los periodos T que vamos a tomar y sobramos la demanda desestacionalizada y nos vamos a insertar en el Excel, insertar, nos vamos a gráficos de dispersión y seleccionamos el primer gráfico, ¿no? Tomamos uno de los números, le hacemos clic derecho y seleccionamos la opción agregar línea de tendencia. Hemos agregado línea de tendencia, por defecto aparece lineal, que es la que buscamos, y lo que vamos a aquí poner es presentar ecuación de gráfico y presentar el valor de R. Una vez que está hecho eso, hemos visto que muestra esta información, que es exactamente lo mismo que hemos hallado usando las fórmulas y lo que ya estaba escrito, el gráfico que ya estaba insertado en su hoja Excel. Entonces ya tenemos la ecuación de regresión lineal, ¿no? Y a continuación lo que sigue en el proceso es exactamente igual a lo que hemos hallado anteriormente. En primer lugar tenemos que hallar el factor estacional. ¿Y cómo hallamos el factor estacional? El factor estacional lo hallamos dividiendo la demanda real entre la demanda desestacionalizada, ¿no? Entonces claramente tienen ustedes esto aquí. Tienen el factor estacional. Una vez que tienen el factor estacional, tienen que hallar la demanda para el siguiente año, ¿no? Entonces, ustedes se quedaron en el periodo 13 y son trimestres, entonces debemos tomar los cuatro siguientes periodos, ¿no? El periodo 13, 14, 15 y 16,
¿no? Entonces, para el periodo 13, 14, 15 y 16, lo que hacemos es calcular la demanda desestacionalizada, ¿no? ¿Cómo hallamos la demanda desestacionalizada? Tenemos la ecuación, ¿no? Que es 523,81 por X más 18,439. Y para X o para T igual a 13, hallamos el valor de la demanda desestacionalizada. Para T igual a 14, hallamos el valor de la demanda desestacionalizada. Y así tenemos la demanda desestacionalizada. Una vez que tenemos la demanda desestacionalizada para el juego de periodos, para el siguiente año, para los periodos que van del 13 al 16, tenemos que hallar los factores estacionales, ¿no? ¿Cómo hallamos los factores estacionales, no? Anteriormente habíamos explicado que era el cociente, ¿no? En este caso, la demanda real entre la demanda desestacionalizada. Y lo que tienen ustedes a continuación es, para hallar el factor estacional, ustedes tienen que tomar el promedio para el mismo trimestre. Es decir, por ejemplo, el periodo T igual a 3 corresponde al trimestre 4. Entonces yo tengo que identificar otros trimestres 4. Tengo este de aquí y tengo este de aquí. Entonces, el promedio de estos dos factores estacionales es el promedio, es el factor estacional para el trimestre 4, ¿no? Entonces, aquí tranquilamente puedo ver que el promedio está marcado entre el trimestre 4, entre este valor de aquí, en este caso, eh, aquí estaría. Este trimestre 4 tiene este factor estacional, este trimestre 4 tiene este otro factor estacional, el promedio de ambos es 1,09339, que ese es el factor estacional para este trimestre. Lo hacemos para el trimestre 3, para el trimestre 2, para el trimestre 1 y ya tenemos los factores estacionales. Una vez que tenemos los factores estacionales, multiplicamos la demanda desestacionalizada por el factor estacional y tenemos la demanda del siguiente año. En este caso, 42,000, 12,000, 17,000 y 29,000. Ok, señores, esta es la metodología para hallar la proyección de la demanda cuando tenemos un número de periodos par dentro de un ciclo estacional. Muchas gracias, señores.